Bienvenidos de vuelta a Open Roads Open Source, el único lugar donde el anime se junta con inteligencia artificial. Ya hablamos de Scouters y la inteligencia artificial débil, hablamos de jutsus defectuosos y cómo darle basura nos va a generar basura, y hablamos de técnicas sobre especializadas como el overfitting. Hoy vamos a dar el salto a lo que realmente asombra al mundo, el deep learning o aprendizaje profundo. Si la inteligencia artificial era el Scouter de Vegeta, el Deep Learning es la capacidad de cálculo y precisión de los experts de Ciudad Academia. Y no hay nadie mejor para ejemplificar esta profundidad que el tercer puesto de nivel 5, Misaka Mikoto, la Railgun de Ciudad Academia. El Railgun no es solo electricidad, es la capacidad de Misaka para acelerar una moneda cuando la lanza 3 veces la velocidad del sonido mediante la manipulación electromagnética. Esto exige un cálculo instantáneo y extremadamente complejo del campo magnético, la resistencia del aire, la fricción, el vector de movimiento. Es una precisión que supera la capacidad humana de procesamiento. Los científicos de Ciudad Academia clasifican a los experts por niveles del 0 al 5 basándose en su capacidad para poder manipular la realidad. Esta profundidad y precisión requerida para hacer un nivel 5 es la analogía perfecta para entender Deep en Deep Learning. Hoy vamos a develar por qué tener cientos de capas de cálculo es lo que convierte una inteligencia artificial básica en una Railgun de precisión sobrehumana. Así que primero definamos qué es el Deep Learning. Deep Learning es una variante del Machine Learning que utiliza múltiples capas para poder ir resolviendo problemas, extrayendo conocimientos de datos sin procesar. La base del Deep Learning es la red neuronal artificial. Imagínense un grupo de neuronas conectadas, inspiradas en un cerebro biológico que se comunican para procesar información. El Deep Learning profundo se refiere precisamente a estas redes que tienen muchas capas ocultas entre la entrada y la salida. A veces son cientos y a veces son miles. Comparémoslo con el cerebro humano. El nivel 0 en Ciudad Academia solo tiene quizá 2 capas de procesamiento y lo que hace es un cálculo simple. Un nivel 5 como Misaka tiene una profundidad de cálculo masiva. Son capas y capas y capas y capas que van a transformar la información de entrada en una salida sofisticada y controlada. ¿Cómo funciona esto? Cada capa toma la salida del nivel anterior como su entrada y realiza una transformación. Las primeras capas se van a enfocar en características simples, colores, bordes de la imagen, palabras básicas en un texto. A medida que la información avanza a través de las capas ocultas o profundidad del nivel 5, se empiezan a reconocer elementos o formas más grandes hasta que en la capa final se identifica el objeto o se realiza la predicción compleja. Es decir, la inteligencia artificial aprende de forma autónoma qué características tiene que analizar directamente de los datos en bruto sin que un humano le tenga que decir manualmente. Aquí es donde el Deep Learning demuestra su poder sobrehumano a través de la extracción de características o Feature Extraction. En el Machine Learning tradicional, un humano tendría que decirle a la inteligencia artificial: mira, un gato tiene orejas, bigotes, 4 patas, la cola es así, tiene garras, tiene unos bigotitos, tiene una naricita de triángulo. Tendríamos que seleccionar manualmente las características importantes. El Deep Learning, con cada una de sus capas profundas, lo hace de manera automática. Imaginemos ahora cómo lo hace Misaka. Para Misaka, cuando va a lanzar una moneda, necesita hacerlo con una precisión letal. De hecho, si recuerdan, hay un episodio que es uno de los primeros, en donde se están midiendo justamente el nivel y la tienen que hacer sobre una alberca. Y le dicen que tiene un nivel de precisión de más o menos 0.005. O sea, es brutal la precisión. No recuerdo exactamente el número, pero ahí se los voy a poner abajo con el número exacto si es que lo dije equivocadamente. Entonces, su cerebro, su red neuronal, no solamente ve la moneda. Las primeras capas de su cerebro van a analizar las características básicas. La moneda es circular, plana, de 2 lados,
es de cobre, pesa más o menos esto. Las capas más profundas van a integrar características complejas: temperatura del ambiente, humedad, otros campos magnéticos, el ángulo al que hay que lanzar. Ni esta capacidad de filtrar la información cruda, como los píxeles o el ruido en el modelo, y quedarse solo con los datos significativos, como por ejemplo la trayectoria o la fuerza de la fricción. Esa es la extracción de características. ¿Cuál es la ventaja? Esta profundidad permite a la inteligencia artificial escalar con grandes volúmenes de datos y mejorar su rendimiento cuanto más datos procesa. Además, al simplificar los datos y enfocarse en lo esencial, va a reducir la complejidad computacional y va a ayudar a prevenir el overfitting, el problema que hablábamos con Saitama, ¿recuerdan? Esa es la diferencia entre un científico de nivel 2 que puede hacer un cálculo de vectores simple y uno a nivel 5 que puede hacer miles de cálculos en el tiempo que le toma la moneda salir de su dedo. Esa es la precisión sobrehumana gracias a la profundidad del cálculo. El deep learning y la extracción de características están detrás de las aplicaciones de inteligencia artificial más impresionantes que vemos hoy, como por ejemplo ChatGPT o Nano Banana, o ahorita que está de moda estos gemelos digitales. Y todo esto está basado en el ejemplo más famoso, que son las redes convolucionales. Las redes convolucionales son esencialmente las railguns de la visión por computadora. Se usan para tareas complejas como reconocimiento de imagen, procesamiento del lenguaje natural o inclusive el reconocimiento de voz. Las redes convolucionales utilizan filtros o kernels en sus capas convolucionales para escanear y transformar las imágenes en valores numéricos. Los filtros van a buscar patrones específicos, líneas diagonales, curvas, esquinas. A medida que pasan las capas, los filtros van a ser más complejos, buscando ojos, narices, caras, proporciones, distancias, ¿no? En términos de impacto, los modelos Deep Learning pueden alcanzar una precisión que con frecuencia supera el rendimiento humano en tareas como clasificación de imágenes o un diagnóstico radiológico. Sin esta profundidad de cálculo, sin esta precisión de nivel 3, no tendríamos coches autónomos que ven la carretera, ni sistemas de seguridad que reconocen rostros en la multitud. El Deep Learning es la base de la percepción avanzada en la inteligencia artificial. Bueno, con esto terminamos el viaje en Ciudad Academia, entendiendo que el Deep Learning es la profundidad de las capas ocultas que permiten la extracción de características automáticas, llevando a una precisión sobrehumana. La siguiente semana vamos a explorar un mundo de aprendizaje diferente, el aprendizaje no supervisado. Si en los primeros episodios hablamos de darle a datos etiquetas, que es básicamente un aprendizaje supervisado, ¿qué pasa cuando la dejamos sola para que encuentre sus propios patrones? Para entender cómo la inteligencia artificial clasifica información sin etiquetas previas, nos vamos a unir al cuerpo de exploración de Hang Zhou en Attack of Titan. Hang, en su obsesión por clasificar los titanes, es nuestra analogía perfecta para el proceso de agrupamiento en clusters o clustering. No olviden suscribirse y díganme en los comentarios, ¿qué poderes usarían para Deep Learning? Nos vemos en los muros.